Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos al primer foro de la mujer y la inclusión financiera, un evento que se realiza en una fecha tan importante como hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias nuevamente por conectarse y en este momento le cedo la palabra al presidente del Banco Central del Paraguay, el señor José Cantero. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos al primer foro de la mujer y la inclusión financiera. En este día tan especial que celebramos el Día Internacional de la Mujer. La crisis del COVID trajo muchas lecciones y aprendizajes, pero también vino a poner de manifiesto el rol de liderazgo que ejercen las mujeres en varias líneas de defensa de nuestra sociedad, como las trabajadoras de blanco, las ejecutivas, las empresarias, las científicas, las profesoras o las líderes de comunidades. En nuestro país hemos sido testigos, una vez más, de la valentía y la determinación de la mujer paraguaya. A fin de propagar este liderazgo tan necesario para construir el tejido social y también para propulsar la competitividad económica, debemos seguir emprendiendo acciones tendientes a reducir las barreras estructurales para lograr mayor equidad de género. Pero además, también debemos enfocarnos en aquellos factores que catapultan y aceleran los procesos necesarios para contar con una sociedad más igualitaria. Pues solo una sociedad más equitativa, solamente en una sociedad más equitativa, los seres humanos podemos alcanzar todo nuestro potencial y así ser actores de un mejor futuro. Es por eso que considero que este foro es de alta relevancia. La inclusión financiera es uno de los medios más potentes para acelerar los procesos tendientes a lograr una mayor inclusión de género y así poder posibilitar una mayor competitividad de la sociedad. Con este entendimiento, el Banco Central del Paraguay presentó recientemente al Comité Nacional de Inclusión Financiera el proyecto de ley de inclusión financiera que creemos será una herramienta clave para acelerar la digitalización, la competitividad y la equidad de oportunidades en nuestro país. Esperamos que el 2021 sea un año de mayor inclusión financiera, de equidad de género y de competitividad. Estoy muy seguro que este foro arrojará muchas luces para tal propósito. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del presidente José Cantero y a continuación le presento a la señora Liana Caballero, quien es miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por conectarse. Desde el BCP estamos contentos por este primer foro de la mujer y la inclusión financiera, que esperamos sea un espacio de diálogo frecuente entre actores relevantes de nuestra sociedad. Buscamos contribuir con la concientización sobre la importancia de la inclusión financiera de las mujeres y el rol de estas en la economía. Avanzando con nuestro programa del día de hoy, me gustaría presentar a nuestra primera panelista, la señora María José Roa. Ella es doctora en Economía, investigadora y consultora internacional de Educación e Inclusión Financiera y Brechas de Género, miembro del Comité de Investigación de la OECD-INF. Ella nos tocará el tema Brechas de Género en Inclusión y Vulnerabilidad Financiera en América Latina. María José. Muchísimas gracias, Liliana. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al Banco Central del Paraguay, presidente y demás participantes que están al otro lado. Es un honor estar aquí y más en un día como hoy.
Así que felicidades a todos los que trabajamos por disminuir esas brechas de género juntos. No es trivial que se esté celebrando este foro. Tengo la suerte y la oportunidad de trabajar en toda América Latina, y cuando algunos de mis colegas me preguntaban qué iba a hacer hoy, les dije que estaba participando en un foro nacional de inclusión y de género, me decían de inclusión financiera y de género, y me decían, qué suerte, ojalá en nuestros países también eso sea una realidad alguna vez. Así que muchísimas felicidades. En este preámbulo voy a pasar a compartir mi pantalla y ustedes me dicen si se ve bien, por favor. ¿Sí? ¿Sí se ve bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Lamentablemente, hoy de lo que voy a empezar hablando, pero también afortunadamente, porque el primer paso es ponerlo sobre la mesa y medir, voy a hablar de brechas. En concreto, voy a hablar de brechas de inclusión financiera, de capacidades financieras y de vulnerabilidad financiera de la mujer en América Latina. Entonces, empezando con la brecha de la inclusión financiera, efectivamente es una realidad, y esta realidad es de América Latina, a partir de distintas encuestas que afortunadamente ya se están llevando en la región, desde la encuesta de capacidades financieras que lleva a cabo en la región CAF con metodología OCDE, hasta las del Global Findex o algunas iniciativas que se han tomado cada país. Ya hay datos en América Latina que, por otro lado, también son muy semejantes a los que observamos en otras economías en desarrollo. Y aquí les resumo brevemente cuáles son los principales hallazgos que muestran efectivamente una brecha en la inclusión financiera, es decir, en la tenencia y uso de productos financieros, y aquí quiero decir que no solo tiene que ser la tenencia y el uso, sino que además existen los productos adecuados para estar correctamente incluidos. Esa es otra de las lecciones, pero lo dejaré un poquito para el final. Las mujeres tienden a ahorrar menos, tanto de manera formal como informal. Ahorran en dinero en efectivo, principalmente en sus casas o en grupos informales de ahorro. Y cuando necesitan pedir prestado, lo hacen a familiares, allegados y amigos. Tienen menor acceso a fondos ante una emergencia, y eso es algo que ha puesto muy sobre la mesa la crisis de la pandemia COVID. Y la brecha en uso de productos financieros, tanto de ahorro como de crédito, se amplía aún más si vamos a productos financieros más sofisticados. Es decir, mientras que sí que hay que decir que ha habido un avance importante en la tenencia de productos de ahorro en la región, en el caso de las mujeres, la brecha es todavía muy grande cuando hablamos de productos de inversión, de seguros, de ahorro para el retiro y de los productos financieros digitales. Y esto es especialmente grave en relación, importante, y más ahora que se ha cortado por el tema de la COVID el contacto. Entonces, las mujeres tienden a mecanismos informales, ahorran menos, y además las brechas en productos financieros son más sofisticados. Pero lo que es importante, en segundo lugar, no es solo medir que existen estas brechas, sino para poder paliarlas, tener evidencia para poder desarrollar políticas públicas oportunas. En concreto, ¿qué determinan estas brechas? ¿Qué hay detrás de estas brechas? Bueno, pues hay una historia de vulnerabilidades económicas. Las mujeres no tienen autonomía en las decisiones financieras, tienen menores oportunidades laborales y educativas, participan principalmente en actividades no remuneradas, tareas domésticas o trabajos en la informalidad, y además en sectores menos productivos, y que además han sido los más golpeados por la COVID. A la hora de acceder a un punto financiero, no solo tienen el problema generalizado que ocurre
a nivel de toda la población, especialmente en áreas rurales o remotas, de la accesibilidad física, es decir, tener que acercarse a una sucursal donde no hay. Además, hay un tema de inseguridad en la calle más fuerte para las mujeres y, en muchos casos aún, restricciones de movilidad o interacción social. Es decir, se prohíbe que se salga a la calle o se prohíbe que se interactúe más allá de determinados círculos muy cerrados, lo cual puede ahondar incluso más la brecha digital si las mujeres, como ocurre en muchos casos, y como la población en áreas muy remotas, tienen que ir a buscar dónde hay red, ¿no?, para poder utilizar un teléfono inteligente. Además de la falta de accesibilidad económica y física, está el tema de la elegibilidad. Las mujeres sufren discriminación directa o indirecta en las instituciones financieras, no tienen colaterales o es difícil acceder a ellos. En muchos casos, como ocurre en las áreas rurales, las mujeres no son propietarias de la tierra. Necesitan la firma o el permiso de su marido para adquirir un producto financiero y en muchos casos el historial crediticio de su marido las perjudica. Y además, en la región, las mujeres tienen una mayor dificultad para obtener documentos de identidad o cualquier documento que se necesita para abrir o contratar un producto financiero. Luego hay un tema de accesibilidad económica, no tienen los recursos o no tienen la autonomía, la accesibilidad física, que en el caso de las mujeres se ahonda por este tema de restricción social e inseguridad en la calle, y la mayor dificultad para ser elegibles a la hora de adquirir un producto financiero. Pero además de estas barreras, que realmente son las barreras tradicionales a la inclusión financiera y que son generales, pero más profundas para el caso de las mujeres, tenemos otros temas no menos importantes. Hay varios estudios que muestran que en muchos países en desarrollo estas son realidades. Las mujeres no deberían tener privacidad en sus finanzas. Las mujeres no deberían tener ahorros propios, no deberían tener activos a su nombre, no deberían tener negocios grandes, porque eso las quita de sus cuidados del hogar y de la familia. Y además, en muchos países todavía está socialmente mal visto que utilicen un celular. Esto, que son algunos ejemplos, no es otra cosa que las normas sociales de género que prevalecen. Es decir, aunado a las barreras anteriores, tenemos todavía situaciones en nuestros países de la región y en el mundo donde esto es una realidad. Y esto necesita de cambios institucionales, normativos, pero además de las propias personas, de las mujeres y de los hombres, porque aunque insistan cambios y leyes, tenemos que creernos, empoderarnos que realmente esto no tiene por qué ser así. La cultura y las normas sociales y culturales son difíciles de cambiar, pero no es imposible. Educación que promueva el empoderamiento, la autoconfianza y la desmitificación de estereotipos. Y la carga del cambio no debe recaer en la mujer completamente, sino en todos. Otra brecha de las que les quería hablar hoy y que realmente es otra barrera a la inclusión financiera es la brecha en la educación financiera, en las capacidades financieras de las mujeres. Estos son resultados de la encuesta de capacidades financieras aplicada por CAF en estos 7 países y en todos los países los hombres tienen mayores capacidades financieras que las mujeres. Entonces, el hecho de tener mayores capacidades financieras impide en muchos casos el conocer los productos, el comparar los productos y el tener incluso en algunos casos esa autonomía para decidir y el sentirse empoderadas. ¿Qué pasa con esa brecha? Que cuando las mujeres participan en las decisiones financieras del hogar, la brecha disminuye. Que las mujeres saben más de lo que creen que saben, que realmente hay un problema de falta de autoconfianza. Cuando se les pregunta sobre los conocimientos financieros, las mujeres dicen más veces no sé que los hombres.
Y ese conocimiento subjetivo es tan importante que el conocimiento objetivo. Se preocupan más por su situación financiera las mujeres y se sienten menos seguras y padecen mayor ansiedad o estrés financiero. Pero cuando se controla por variables socioeconómicas, es decir, mujeres en iguales condiciones de ingreso y educativas que los hombres, las mujeres tienen mejores finanzas. Hay además ciertos estereotipos. Se dice que las mujeres tienden a gastar más en el presente, pero no está claro en el sentido de que muchas de estas mujeres están en situación vulnerable y tienen el sesgo de la visión de túnel. Ante la estrechez de recursos, atienden a lo inmediato. Se dice que las mujeres son menos sofisticadas financieramente porque tienen mayor aversión al riesgo, pero lo que muestran distintos estudios hoy en día es que son más conscientes del riesgo. Entonces, esto se debe de tener en cuenta en los programas de educación financiera. Aparte de conocimientos, hay que desmitificar y fomentar la confianza y el empoderamiento. Otra de las brechas más graves es la que existe en la vulnerabilidad financiera. ¿Y por qué digo de las más graves? La inclusión financiera y la educación financiera no son un objetivo último. La inclusión y la educación financiera son un vehículo potencial para acabar con vulnerabilidades financieras, económicas y otras brechas. Pues bien, la vulnerabilidad financiera, que forma parte de un concepto que hoy se está utilizando mucho porque es uno de los fines últimos de la inclusión, que es la salud financiera, tiene que ver con la posibilidad de poder pagar los gastos corrientes del día a día, la luz, la electricidad, las colegiaturas y además poder hacer frente a una emergencia si se pierde o una oportunidad si se pierde nuestra principal fuente de ingresos, como ha pasado con la COVID. Bien, para tratar de ver si efectivamente hay una brecha de vulnerabilidad de género, llevamos a cabo un análisis con estas encuestas en los 7 países de CAF para ver si había brechas de género en la vulnerabilidad financiera. Primero notamos que, fíjense, no hay brechas tan grandes en términos del uso de productos financieros formales, sobre todo de ahorro. Las sigue habiendo, como mencionaba al principio, pero ha habido grandes pasos. Sí hay brechas, como decía, en lo sofisticado, pero además las mujeres tienden a utilizar más los mecanismos informales. Cuando nos vamos a la vulnerabilidad financiera, observamos que depende, es decir, aquellas personas que son menos vulnerables financieramente son aquellas que utilizan instrumentos de ahorro, que tienden a planear y el autocontrol en el gasto, las habilidades numéricas, el acceso al crédito, pero además que tienen un buen nivel socioeconómico y una renta regular. Aquellas personas que tienen estas características, hombres y mujeres, son menos vulnerables financieramente. En el caso de las mujeres nos preguntamos cuál de estas pesa más en la región. Y fíjense que la brecha de género en la vulnerabilidad financiera viene principalmente causada por razones socioeconómicas. Es decir, a pesar de que hay brechas en la inclusión financiera, la principal característica que muestra que las mujeres son más vulnerables financieramente en términos de que no pueden atender a esos gastos diarios o a cubrir una emergencia es el no tener una renta regular, un empleo formal y un nivel educativo alto o medio. Pero además hay una falta de normativa, leyes de género y normas sociales y de discriminación que también explican esa brecha de género en la vulnerabilidad financiera. Y yéndonos al detalle, en este cuadrito lo único que he puesto es para cada país cuáles de estas variables de vulnerabilidad financiera, tendencia a planear, educación financiera, sobresalen en el caso de las mujeres o en el caso de los hombres. Donde ven una F es mayor para las mujeres. Fíjense, he marcado en rojo donde hay diferencias importantes. En todos los países de la región, en el caso de las mujeres, el índice de vulnerabilidad financiera es más alto. En el caso de la educación financiera, salvo en el caso de Brasil, en los demás es en los países donde los hombres tienen mayores niveles de educación financiera, pero además también mayores habilidades numéricas.
Las mujeres, sin embargo, en la mayor parte de los países son más adversas al riesgo y además pertenecen a las clases sociales más bajas. En el caso del Paraguay, que es la penúltima columna, de nuevo, las mujeres tienen un mayor índice de vulnerabilidad, pero fíjense, es algo curioso que también se observa en Chile y en otros países de la región que aquí no aparecen, en México. Son mejores pagadoras, pagan a tiempo sus cuentas. De igual modo, en Paraguay los hombres tienen mayor educación financiera, mayores habilidades numéricas, que es una aproximación del nivel educativo. Las mujeres son más aversas al riesgo, pero fíjense, prefieren más el gasto en el largo plazo, es decir, en vez de la inmediatez. Y de nuevo, pertenecen a las clases sociales más bajas. Es decir, la vulnerabilidad financiera depende de varias variables, pero depende también y de manera importante de esa vulnerabilidad socioeconómica. Entonces, aquí les he puesto cómo esa vulnerabilidad socioeconómica se ha agravado aún más por la crisis de la COVID. Este es un estudio que acaba de salir de la CEPAL. Un 56,9% de las mujeres en América Latina y un 54,3% en el Caribe se encuentran ocupadas en sectores en los que se prevé un mayor efecto negativo en términos del empleo y los ingresos. Si la vulnerabilidad financiera de las mujeres depende de características socioeconómicas, si la brecha era grande por la COVID, ahora la brecha socioeconómica es más alta. Pero además esa brecha socioeconómica afecta a esa accesibilidad económica, ¿no? Si los productos financieros no son asequibles para las mujeres, las brechas se retroalimentan unas a otras. Ni que decir, y aquí aparecen, la división del trabajo en términos de género, se concentran en sectores con mayor riesgos, menos productivos. La crisis además ha destruido trabajos, pero no ha apoyado el hecho de que, como ocurría en otras crisis, las mujeres se movían a la informalidad por todo el tema del cierre por la pandemia. Además, hay una mayor exposición a la violencia, la concentración de poder ha disminuido, con lo cual no podemos de obviar que efectivamente la brecha de inclusión financiera no se puede ver aislada, como se ha venido viendo relativamente, hasta hace relativamente pronto. Las 4 brechas que les pongo aquí son brechas que se llevan estudiando desde hace muchísimos años por los hacedores de política y los organismos internacionales. La brecha en educación, la brecha de salud, la brecha en posiciones de poder y la brecha en oportunidades económicas. Estas brechas se retroalimentan unas a las otras y la brecha de inclusión financiera debe de estar dentro, es decir, la brecha de inclusión financiera, además de entenderla, como he empezado describiendo, ¿no? Primero, hay una brecha, medimos con datos si hay una brecha. Segundo, ¿qué determinantes son los que hay detrás de esa brecha? Porque si no sabemos los determinantes, no podemos hacer las políticas públicas adecuadas. Recuerden, y ustedes lo saben mejor que yo, que la política pública debe estar basada en la evidencia. Entonces, brechas en inclusión financiera, entenderlas, pero no de manera aislada. Y para terminar, y ya me estaba adelantando, estas son las principales conclusiones que encontramos los que llevamos mucho tiempo estudiando los temas de inclusión financiera y de género. Son necesarios estudios y datos para, aparte de medir las brechas, entender los retos y necesidades propias de las mujeres. No solo vale con decir, la tenencia de cuentas de ahorro se ha igualado, el acceso al crédito se ha igualado. No, hay que diseñar productos, canales y programas de educación financiera para la mujer. Y para la mujer, y esto no es único de la mujer, es decir, uno de los grandes o una de las grandes conclusiones que se saca de los programas de inclusión y de la educación financiera es que deben de ser segmentados por edad, por áreas rurales o urbanas, por género. Es decir, una talla no vale para todos. Pero además, hablando de esa talla, hay que entender la diversidad de género. Y además que las mujeres son heterogéneas. Mujeres en el área rural, mujeres emprendedoras,
Mujeres en trabajos informales, en formales, hay que entender y profundizar aún más. Por eso la importancia de la desagregación de los datos. Por ello, y para concluir, la visión y las medidas de política pública para aumentar el acceso apropiado, oportuno y de calidad de la inclusión financiera y de la educación financiera, teniendo además muy en cuenta que no son los fines últimos, insisto, los fines últimos son la salud financiera, el bienestar general, que las personas puedan tomar decisiones libremente, que además les hacen más felices o una vida más llevadera. La inclusión financiera, sin duda, es parte de esa inclusión social y de esos instrumentos que pueden aumentar el bienestar. Deben ser medidas integrales, porque hemos hablado de accesibilidad física, económica, elegibilidad, pero también de normas sociales específicas para cada grupo de población, transversales a las otras políticas sociales. Si hay un problema grande de accesibilidad económica, al hablar de inclusión financiera, si faltan ingresos, hay que mirar al mercado laboral, hay que mirar al mercado, al área educativa. Luego, integrales, específicas, transversales a otras políticas sociales. Y con esto acabo mi presentación y, por supuesto, quedo al final atenta para cualquier cosa que quieran preguntar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María José, por la excelente presentación. Ahora me gustaría presentar a nuestra segunda panelista, la señora Palmira López Fresno. Ella es doctora en Economía y Empresas, es jefa de equipo de fortalecimiento institucional del programa Mi Pyme Compite, del Ministerio de Industria y Comercio, financiado por la Unión Europea y ejecutado por otros 5 socios implementadores. Ella informará sobre el proyecto Mi Pyme Compite, sus objetivos y las primeras experiencias del Paraguay. Bienvenida, Palmira. Muchas gracias, Liana. Es un gusto estar con todos ustedes hoy en el primer foro de la mujer y la inclusión financiera. Verificar antes de nada que me escuchan bien. ¿Se oye? Sí, se escucha bien. Bueno, como les decía, un gusto participar en el primer foro de la mujer y la inclusión financiera. Felicitar al Banco Central del Paraguay y también a la ENIF por las iniciativas que ha promovido para esta semana. Hoy es una fecha importante, un día especial, un día donde no se excluye a nadie, un día de integración, de inclusión de hombres y mujeres para la igualdad de oportunidades, un día en el que reafirmamos la complementariedad igualitaria de hombres y mujeres para contribuir a una sociedad mejor, a una sociedad más equitativa, como decía el presidente del Banco Central. Y en razón a ello les voy a presentar qué aporta el programa Mi Pyme Compite a la competitividad. Y la competitividad, la mejora de la competitividad, no cabe duda que pasa también por la inclusión, la equidad y especialmente la inclusión financiera. Dividí la presentación en 2 partes. En primer lugar, que comprendan qué es el programa Mi Pyme Compite y posteriormente qué tenemos previsto hacer en materia de inclusión financiera y específicamente en materia de género como parte de la inclusión financiera. El programa de apoyo a la mejora de la competitividad de las MIPYMES y del clima de negocios en Paraguay, que es como se denomina el programa de manera más abreviada Mi Pyme Compite, es un programa de cooperación fundamentalmente financiado por la Unión Europea con un aporte de 12 millones de euros para Paraguay. Tiene una duración de 4 años, cubre el periodo 2019-2023. Como bien decía Liana al presentarme, es implementado por 5 socios estratégicos, 5 instituciones, la Federación de Cooperativas de Producción, que trabaja, luego lo veremos, fundamentalmente con MIPYMES asociativas rurales, el Grupo Banco Mundial, el Ministerio de Industria y Comercio, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y la Unión Industrial Paraguaya. La contraparte institucional de este programa es el Ministerio de Industria y Comercio, que tiene 2 roles. Por un lado,
como implementador de uno de los 3 componentes del programa, específicamente el de fortalecimiento institucional, donde entra gran parte de lo que trabajaremos en inclusión financiera, y por otro lado como articulador y coordinador de los diversos componentes del programa y socios implementadores. El objetivo general, el impacto a largo plazo que se espera, es contribuir al crecimiento económico inclusivo y sostenible del Paraguay y a la creación de empleo. Lógicamente, si hay crecimiento inclusivo y sostenible es también porque se genera empleo como una derivada, pero se menciona específicamente como uno de los objetivos en el programa. Para lograr ese objetivo general tenemos 3 objetivos específicos. El primero tiene relación con todo lo que es el fortalecimiento del marco jurídico, político e institucional y los servicios públicos en las áreas principales que afectan a la competitividad de las MIPYMES. El segundo, que ven en el centro, es mejorar los servicios de alta calidad que presta el sector privado a las MIPYMES. Y, en tercer lugar, mejorar todo el entorno de negocios, todo el entorno para la actividad empresarial, incluyendo el comercio y las inversiones. Cada uno de ellos se corresponde con uno de resultado esperado específico. Lo importante de este programa es que es un programa, podemos decir, que ya vino diseñado con el paradigma del siglo XXI. Es un programa con un enfoque plenamente sistémico que recoge, contempla, se sustenta en los principales ejes que afectan a la competitividad de las MIPYMES y tanto sus componentes como esos diversos ejes están plenamente interrelacionados y son interdependientes entre sí. El centro del programa son las MIPYMES, MIPYMES a las que queremos apoyar para que mejoren su competitividad. Para ello, el primer componente es el que denominamos componente del sector privado. Se centra principalmente en el fortalecimiento de 2 grandes gremios para apoyar a las MIPYMES. Uno que es la UIP, que presta servicio fundamentalmente a MIPYMES industriales. El otro es la FECOPROD, que presta servicio fundamentalmente a las asociativas MIPYMES, asociativas rurales. Cuando hablo de MIPYMES saben que se corresponde con micro, pequeñas y medianas empresas. Y también en este componente tenemos a la ONUDI, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, que tiene un doble rol también. Por un lado, impulsar y desarrollar unas acciones propias en materia de medio ambiente, en materia de innovación, de cadenas de proveedores y, por otro lado, fortalecer, dar apoyo a los 2 grandes gremios que mencioné para su fortalecimiento. Bueno, este componente del sector privado, como les decía, por un lado, aspira a fortalecer a estos 2 grandes gremios para hacer sostenible las acciones del programa a futuro, que ellos puedan prestar servicios de alta calidad para las MIPYMES y, por otro lado, dar apoyo directo a MIPYMES. Después tenemos el componente que denominamos de fortalecimiento institucional, donde el objetivo es fortalecer el marco jurídico, institucional, político y los servicios públicos en áreas de competitividad de las MIPYMES y que es implementado por el Ministerio de Industria y Comercio. Un tercer componente, que es el de clima de negocios, que denominamos de manera abreviada clima de negocios, pero que incluye también facilitación de comercio y que es implementado por el Grupo Banco Mundial. Y como les decía, el Ministerio de Industria y Comercio tiene ese doble rol de implementar uno de los 3 componentes y, por otro lado, de articular los diversos componentes y socios implementadores del programa, con el objetivo último de contribuir al crecimiento económico inclusivo y sostenible del país, que conlleve también creación de empleo. Como les decía, un enfoque impulsado por la demanda, es decir, trabajamos, ustedes saben que el mejorar la competitividad o las debilidades en competitividad es una de los que denominamos los weak problems a nivel internacional. Son aquellos que ya no son complejos, digamos, se entra en la denominación o la caracterización de problemas perversos por la complicación que tienen de multicausalidad. Por tanto, trabajamos en aquellos pilares principales que vienen determinados por la demanda, que más están inhibiendo la competitividad de las MIPYMES.
un enfoque sistémico y una priorización de ciertas cadenas de valor o sectores. ¿Cuáles son esos sectores priorizados? Tenemos 3 en el ámbito agrícola, que es el frutícola, hierbas medicinales y yerba mate, granos de la agricultura familiar, y 2 en el ámbito industrial, cueros y sus manufacturas y harina y panificados. Ya se dan cuenta por la caracterización de estos sectores que tienen un gran impacto social, también para, de alguna manera, sustituir importación de estos productos, no un gran peso en el PIB del país, ¿no? en los productos que vamos a apoyar. Pues a través de una asistencia integral que incluye asistencia técnica puramente dicha, capacitación y un pequeño paquete de fondos concursables, nuestro objetivo es apoyar la mejora de la competitividad en estos sectores de manera prioritaria. Eso no excluye algunas acciones en otros sectores. Y tenemos 2 ejes transversales importantes. Uno, que es el muy relevante a efectos de lo que hablamos hoy, que es de género. El 30% de las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas que apoyemos, tienen que estar lideradas por mujeres a la finalización del programa. Por tanto, promovemos la inclusividad de género, la igualdad. Y otro eje importante de medio ambiente que incluye desde valorización de residuos, prácticas de producción más limpia, a todo lo que es la promoción del consumo y de la producción sostenibles, ¿no? Responsables, y que incluye, entre otros, la promoción de la economía circular. ¿Qué actuaciones tenemos previstas en materia de inclusión financiera? Bueno, ya hablar la segunda tiene la ventaja de que la primera conferencista ya les puso el marco sobre la inclusión financiera. Si adoptamos el enfoque del Consultative Group to Assist the Poor, el CIGAP, denominamos inclusión financiera aquel estado, aquella situación donde tanto las personas como las empresas, y aquí se lo he puesto en forma de frasemas para que quedara más claro, tienen oportunidades de acceso, y aquí ya vamos delimitando como los factores, tienen oportunidades de acceso y la capacidad de utilizar una gama diversa de servicios financieros apropiados. O sea, tenemos, por un lado, una amplia gama, es diversa, para que dé respuesta a las necesidades de los diversos grupos, y los servicios financieros son apropiados, que son además proporcionados de manera responsable y sostenible por las instituciones financieras formales. Estamos hablando del sistema financiero formal del país. El que haya personas y grupos excluidos financieramente no quiere decir que no utilicen servicios financieros, pero se ven forzados a asistir o a acudir a otro tipo de entidades, o como nos decía María José, redes sociales, familiares, bueno, que son sociales, etc. Como todo mercado funciona como oferta-demanda, por tanto, para hablar de inclusión financiera hablamos o tiene que existir un sistema financiero que esté bien estructurado y funcionando correctamente, donde la oferta y la demanda estén alineados, pero que además contemos con un marco del que también nos habló María José al inicio, un marco que como mínimo no sea inhibidor de la inclusión financiera, al contrario, que sea favorecedor de la inclusión financiera. Y ahí hablamos tradicionalmente de las funciones de soporte, aquellas funciones de información, de coordinación, etcétera, que apoyan el funcionamiento del sistema financiero, y hablamos también de las normas sobre las cuales o con base en las cuales se utilizan los productos financieros, los servicios financieros. Por tanto, tomando esta definición que les daba de inclusión financiera, por parte de la demanda vemos que tiene que haber oportunidad, si hablamos de mujeres o de otros grupos, o sea, para mí el género es transversal, tienen que tener la oportunidad de acceder y tienen que tener la capacidad de acceder a esos servicios. Por parte de la oferta, un sistema bien estructurado y funcionando correctamente tiene que proveer soluciones apropiadas, responsables y sostenibles, y además
tiene que tener funciones que soporten de manera efectiva las transacciones, como les decía, información, coordinación, generación de capacidad, fondos, etc. Pero además políticas, estrategias y regulaciones que favorezcan la inclusión financiera. Grupos tradicionales de enfoque o que se priorizan para la inclusión financiera: emprendedores, agricultores, en general también pequeños propietarios, trabajadores informales, asalariados de bajos ingresos. Para nosotros en MIPYME Compite, el foco serán las MIPYMES, o sea, las micro, pequeñas y medianas empresas, asociativas rurales, que como también nos decía la primera conferencista, las necesidades son totalmente diferentes. No estamos hablando de grupos homogéneos, esto nos ocurre también al hablar de MIPYMES, y por otro lado las MIPYMES industriales. Y estos grupos se transversalizan o se caracterizan por tener diversas brechas de género, o sea, mujer por un lado, o sea, género en general, también de edad, de ubicación geográfica. No es lo mismo hablar de una MIPYME en la zona rural, semirural o industrial, por ejemplo, o determinada zona del país. ¿Cuál es el apoyo que daremos desde el programa MIPYME Compite? Bueno, en primer lugar, si ya les digo de mano que el programa está diseñado con un enfoque sistémico, en coherencia, nuestro apoyo para la inclusión financiera tendrá un enfoque sistémico. Como todo sistema, tiene multifunción, viene determinado por diversos actores, multiactores, pero también cada sistema es único. Tiene su singularidad determinada, que viene determinada por factores contextuales y factores internos, y es lo que tenemos que conocer bien. Y ese enfoque, y lo saben bien los que trabajan en facilitación e inclusión financiera, el enfoque es de facilitación, no directamente a resolver brechas, sino a contribuir a mejorar la dinámica del sistema en su conjunto, actuando sobre las tres grandes dimensiones de la inclusión financiera. Y digo las tres grandes porque, como saben, es un concepto que está en evolución y que se van incluyendo también otras dimensiones. La primera es el acceso. Cuando hablamos de acceso hablamos de proximidad, hablamos de conveniencia y hablamos de elegibilidad. O como decía María José, cuando hablamos de proximidad es la accesibilidad física, cuando hablamos de conveniencia, accesibilidad económica y la elegibilidad, es decir, que tengan la posibilidad, sean elegibles para acceder a un servicio financiero. Por otro lado, la calidad de la oferta, como decíamos, una amplia gama de productos apropiados para dar respuesta a las necesidades, y ahí hablamos de transparencia, de fiabilidad, de coste y de relevancia. Y por último, la utilización de los servicios, el promover el uso de los servicios que se generen a través del eje de mejora de la oferta, pues promoviendo la frecuencia, la regularidad y la combinación de diversos servicios. El enfoque, y esto también tengo la ventaja de que María José lo ha comentado, ¿no? La necesidad de entender quiénes son esos grupos que no están, digamos, que están excluidos actualmente. Un enfoque plenamente centrado en ellos, en el cliente. Y por ende, lo primero es conocerlos, quiénes son, qué necesidades tienen, cuáles son las causas que subyacen en la situación actual, o como decía María José, los determinantes. Por tanto, conocer y aprender de los clientes, de esos grupos excluidos, que para nosotros en el programa son MIPYMES, como les decía, micro, pequeñas y medianas empresas tanto del ámbito rural como del ámbito industrial, priorizados esos 5 sectores que les comenté, pero no de manera totalmente exclusiva. Lo segundo, diseñar soluciones apropiadas, tanto en coste como en lo que son las características de los productos, apropiadas para esas necesidades, y mejorar la entrega, que era la tercera dimensión que les comentaba.
Como es obvio, hemos de partir de un diagnóstico específico para el país, considerando pues ya los estudios que María José y bueno, las organizaciones para las que trabaja han llevado a cabo, pues complementarlos para el país, para conocer bien la estructura del sistema financiero en Paraguay, cuál es el funcionamiento actual del sistema financiero y cuáles son las causas que subyacen a ese funcionamiento actual y por ende los determinantes de las mismas. La brecha de género es una de las brechas que, bueno, si bien se han ido reduciendo las diversas brechas a nivel mundial y en Latinoamérica específicamente, la brecha de género persiste, ya lo hemos visto en la conferencia anterior, y aquí específicamente 3 grandes estrategias en el programa. Como les decía antes, comprender las causas que subyacen, tanto internas como contextuales, y las necesidades específicas que tiene cada uno de los grupos, porque no son homogéneos. Adoptar ese enfoque que les decía sistémico, muy holístico y muy de red, muy de colaborar, cooperar entre todos los actores, gobierno, instituciones, cooperantes, etcétera, y reforzar la toma de decisiones fundamentada en evidencia, datos desagregados por género, que sabemos que es una debilidad la toma de decisiones fundamentada en evidencia y es una debilidad, no sé si aún mayor, el disponer de datos desagregados, incluidos la desagregación por género. Nos hemos encontrado de lo que hemos visto, bueno, del diagnóstico y fundamentalmente de este año de operación por parte de los socios implementadores. Por parte de la demanda, barreras socioculturales impresionantes, o sea, esto ya lo hemos comentado, se ha comentado en la conferencia anterior, ¿no? Esas barreras socioculturales que son determinantes de la vulnerabilidad financiera, que es al final lo que nos importa. Falta de garantías, también se comentó, las mujeres no tienen, en general no tienen propiedades a su nombre. Falta de información o conocimiento, asimetrías en general de qué oferta hay en el mercado, por escasa que sea y por no sé si decirlo, inapropiada que sea en algunos casos, pero también hay desconocimiento muy vinculado a también el nivel educativo. El nivel educativo, pero resaltaría también esa falta de autoconfianza, de empoderamiento de la mujer, que sí que es gran luchadora en Paraguay, además se destaca importantemente la mujer paraguaya en eso, pero cuando hablamos, por ejemplo, de acceso, no es dar acceso únicamente a las que quieren, es dar acceso a las que no tienen en estos momentos el emprendimiento o la confianza en sí misma como para poder emprender y a través de acceder a servicios financieros. Falta de capacidad, lo que veíamos antes de accesibilidad y también la falta de confianza en ellas mismas y en el sistema financiero. Por parte de la oferta, proveedores que tienen otras prioridades. Bueno, por parte de la demanda, seguramente saben, en el ámbito rural, como no pueden acceder plenamente a la oferta que hay del sistema financiero formal, acceden a prestamistas, a tasas de interés del 32-42%, incluso que puede llegar al 60% cuando consideramos el pago, la retribución en especie. Eso no puede ser. Como comprenderán, para nosotros es un eje determinante de competitividad. Y bueno, pues los proveedores tienen otras prioridades, no necesariamente estos grupos excluidos, no ven un modelo de negocio rentable en dar servicio a clientes de bajos ingresos, MIPYMES, evidentemente con unas necesidades de servicios financieros que son relevantes. También hay una falta de datos, de orientación, diría, y de capacidades para proveer servicio a clientes, en nuestro caso, a MIPYMES en ese ámbito rural e incluso industrial, dependiendo de la zona. Pero bueno, no tienen sucursales allí, no tienen modo de hacer llegar esos servicios y estamos pendientes del estudio, pero también estamos viendo si el marco normativo, en su sentido más amplio, tanto las normas como las funciones de soporte, es propicio o es inhibidor.
Retomando las palabras de Baldwin, y para tranquilidad de Liana, ya estoy próxima a acabar, cualquiera que haya luchado alguna vez contra la pobreza sabe lo extremadamente que es ser pobre. Y cuando hablamos de lo extremadamente caro, hablamos no solamente lo caro para los grupos, digamos, más excluidos, incluido las MIPYMES, sino para todo el mosaico social y, en definitiva, para el Estado, para todo el país. Como retomando también las palabras que decía el presidente del Banco Central, una sociedad más equitativa es una sociedad más rica en todos los sentidos. En definitiva, si no tenemos, si las MIPYMES, en nuestro caso, que es nuestro foco, no tienen la posibilidad de acceder a servicios financieros con menor coste y más eficientes en todos los sentidos, como comprenderán, es un lastre para la competitividad. O sea, saben que la productividad el coste y el valor son los dos grandes ejes de la competitividad, donde la productividad es un driver, y en definitiva esto se tiene que traducir en mejor calidad de vida para todo el país. Y como les decía, el enfoque colaborativo es una de las características del programa MIPYME Compite. En el siglo XXI claramente hay un cambio de paradigma y, desde mi perspectiva, la pandemia del COVID ha acrecentado ese cambio de paradigmas. Estamos en un mundo de redes. Como decimos, juntos llegamos más lejos. No solamente es una cuestión de eficiencia en el uso de los recursos, de efectividad en el logro de los objetivos compartidos, pero también es una cuestión de responsabilidad, de la responsabilidad que tenemos todas las instituciones, o sea, tanto públicas como empresas privadas, como organismos de cooperación, como proyectos y programas específicos de cooperación, de articularnos, de cooperar, de colaborar entre nosotros. Y aquí me gustaría retomar un mensaje que muchas veces comento: no hay nada imposible si hay una visión, si hay compromiso, preparación y ese esfuerzo colaborativo. Y la inclusión financiera es nuestra visión como uno de los ejes del programa MIPYME Compite. Y en este día tan especial, 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, quisiera hacer un tributo a todas las mujeres luchadoras, a las que me acompañaron, a las que inspiré, a las que me inspiraron, a las que estoy por conocer. Y también yo les decía al inicio que no es un día de exclusión, sino de integración. A todos los hombres que las han respetado, apoyado e impulsado, que nos han respetado, apoyado e impulsado. Y con ello, muchas gracias a Guille. Muchas gracias, Palmira, por la excelente presentación. Ahora me gustaría presentar a nuestra tercera y última panelista, la señora María Fernanda Carrón. Ella es magíster en Administración de Empresas y es la presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo. Nos hablará sobre el financiamiento a MIPYME y mujeres a través de la AFD. Buenas noches, María Fernanda. Realmente agradecida al Banco Central del Paraguay por esta oportunidad, al presidente, a José Cantero, y también a Liana, la directora, y también a mis panelistas que anteriores a estas excelentes mujeres, tanto María José como Palmira. Realmente me emociona estar hoy acá, estar como paraguaya, como una persona que realmente también luchó y luchamos todos los días para conseguir los objetivos. Acá quería felicitar a las enfermeras que hoy están teniendo una labor increíble, a las doctoras, a las maestras que también tuvieron un papel relevante el año pasado y hoy también, y a todas las amas de casas que también tienen un papel más que relevante en nuestra sociedad, que fueron las que articularon y las que hicieron más de miles de ollas populares para que miles de paraguayos puedan comer el año pasado, a las funcionarias, a las emprendedoras. Es decir, yo creo que todas las mujeres somos las que hacemos esta sociedad. Me quedé con una frase también que estuve leyendo hoy y decía: ni un país puede desarrollarse si anula la mitad de su población.
y la mitad del potencial de su población. Entonces yo creo que es importante que reconozcamos el potencial que tienen las mujeres para aportar a esta sociedad, para aportar a las fuentes de trabajo y con eso también puedan acceder a todo lo que es el sistema financiero. Antes que nada, vemos el potencial que tienen las mujeres en el mercado laboral. Nosotros tenemos que reconocer que en esta carrera y en Paraguay en particular, las mujeres entramos en desventajas. Es decir, que entramos en la misma carrera que los hombres, pero con menos acceso al mercado laboral hoy en Paraguay. Y también, por consiguiente, con menos remuneraciones y una remuneración menor que los hombres. Y al final también eso hace que el acceso al sistema financiero sea menor. Aún así vemos características excepcionales que da el género en el mercado laboral. Primeramente, la creatividad, la empatía. Aún así, con todas estas ventajas que dan en el mercado laboral, sabemos que existen barreras invisibles, barreras de género y barreras de equidad. En Paraguay todavía tenemos una cultura machista, una cultura que indica que la mujer no puede ejercer ciertos cargos de liderazgo. Todavía escuchamos que mujeres no podrían ocupar ese cargo, o más todavía, escuchamos que infelizmente hay personas que solamente tienen mujeres, entonces que tampoco van a poder hacerse cargos de empresas o emprender como emprendedoras, ¿verdad? Eso hace que hoy la mujer en Paraguay en particular se encuentre con la dificultad de tener que compaginar, ya sea su rol de madre, de esposa, de hija, con su rol profesional. También tenemos una sensibilidad mayor al desempleo. Y esto está dado porque las empresas hoy no reconocen el gran aporte que pueden dar las mujeres ante la flexibilidad que ellas tienen que tener, ante el periodo reproductivo que las mismas puedan generar en cierta época de su vida. Creemos que la sociedad ganó muchísimo con el aporte de la mujer en estos últimos años, pero así también las familias ganaron padres más presentes. Un padre que está hoy todos los días en la casa y compaginando los roles de la mujer. Así también esta sociedad ganó la visión femenina en las empresas. En Paraguay en particular, únicamente 54% de la población económicamente activa puede acceder a un trabajo. También vemos desigualdad en comparación a lo que ganan los hombres haciendo el mismo trabajo que hacen las mujeres. Me gusta hablar de datos y de datos que sean concretos en nuestro país. Acá estamos hablando que una mujer haciendo el mismo trabajo del hombre en Paraguay gana un 60 o un 75% de su salario. También vemos que en el sector público y en el sector privado, para el mismo puesto, la mujer se ha capacitado más y ha tenido de 1 a 2 años más de estudio para hacer el mismo trabajo. Hay algo y un dato que me encantó ver cuando hice esta presentación, es que en los últimos años más mujeres se graduaron de la universidad en Paraguay que hombres. Y también un dato que ya compartieron con nosotros, tanto Palmira como María José, que en Paraguay de todo el tiempo que la mujer dedica al trabajo, 61% de ese tiempo es un trabajo no remunerado. Y en el mundo, solo 1 de cada 3 pymes son propiedad de mujeres. Y acá me encantaría contarles una anécdota chiquitita, pero muy importante. Me tocó ser jurado de la OIP a fines de diciembre y estuve evaluando más de 20 pymes. De estas 20 pymes, hubieron al menos 18 que eran propiedad de hombres que indicaron que en ese momento no podían contratar un segundo funcionario. ¿Quiénes estaban al lado de esos hombres? Sus parejas. Estaban las señoras haciendo todo el trabajo administrativo. No obstante, la propiedad de esa empresa es hoy de los hombres. Es por eso que es más que importante que la mujer no solamente consiga puestos laborales, sino que al emprender un negocio, al emprender una pequeña empresa conjuntamente con un hermano, con la pareja,
también se anima a ser propietaria de esa empresa. Acá podemos ver claramente las diferencias salariales, donde la brecha más importante está en las trabajadoras independientes. También vemos unas brechas salariales muy importantes en todas las empleadas y en todo el sector de empleados domésticos. No obstante, vemos, y estos son todos datos de Paraguay, que cuando hablamos de cargos directivos, la brecha es aún mucho mayor. Y en Paraguay, únicamente 40% de las mujeres ocupan algún cargo directivo. Esto es relevante porque a partir de la visión también femenina en estos cargos, tanto públicos como privados, se pueden generar productos y condiciones que sean más afines a su género. Este gráfico, y creo que es más que relevante, al hablar que si bien la mujer ha ocupado cada vez más puestos en la vida laboral y en el campo laboral, ante una crisis como el año pasado, son también las que más rápido pierden el empleo. Esto nos genera más inestabilidad y también menor acceso al sistema financiero o a una inclusión financiera debido a que son mucho más pasibles de perder estos trabajos. ¿Por qué pierden? Porque sus trabajos normalmente son menos remunerados, porque tienen que encargarse de ese 60% de lo que hablamos a otros trabajos que, como bien indicó María José, son trabajos que en este momento en nuestro país cuesta que se compartan también con los hombres. Yo creo que esto hablaron de las brechas que estamos teniendo. Y estas brechas yo traté de hacerlas y buscarlas más en nuestro contexto de Paraguay. Existe una falta de negociación cuando hablamos de que la mujer sea la propietaria de un negocio o la mujer sea la que efectivamente pueda ser titular de una cuenta. Debe tener una negociación interna. Hablábamos de educación también. Debe tener la manera de formarse y animarse a ser ella la titular y la propietaria del negocio. También hablamos de actividades económicamente menos remuneradas. También hablamos de la demanda que le genera la demanda del tiempo en otras cuestiones, en otros trabajos, sea su rol de madre, sea su rol de hija, sea su rol de esposa. Hablamos también de que tienen menos accesos a teléfonos móviles y también tienen una movilidad reducida. Es por eso que necesitamos que cuando se hagan productos también enfocados al género, enfocados a la mujer, enfocados a las necesidades que ellas tienen, que son diferentes a las necesidades habituales. Que los canales de distribución sean rápidos, sean fáciles, que no tengan que ellas tener que trasladarse. Y por supuesto hablamos de las barreras jurídicas y normativas, donde acá es un obstáculo importante, la falta de activos, la falta de garantías, la falta de la capacidad que tiene la mujer de ser la propietaria también de los activos que cuenta la familia y más aún de poder poner esos activos en garantía. Estos son números también obtenidos donde vemos que únicamente 10% de las mujeres son titulares de tarjeta de crédito, mientras en Paraguay tenemos, por supuesto, más hombres. También en cuentas de depósito son menos las mujeres. Y sabemos que en Paraguay únicamente el 31% de la población está bancarizada. De esa población todavía tenemos 1.4 millones de mujeres que están excluidas del sistema financiero. Entonces tenemos todavía a tantas mujeres paraguayas que hoy no pueden acceder a un crédito, que no pueden ser parte o no pueden tener ahorros porque no hemos llegado a ellas. Ahora, me encantó y creo que también es importante poner ejemplos de productos financieros que ya han sido pensados en mujeres. Y hemos buscado ejemplos acá en el mercado paraguayo. ¿Qué son los productos que las mujeres normalmente les interesa? ¿Cuáles son las características de estos productos? Cuando hablamos de productos financieros, siempre que esto lleve una capacitación o una asesoría, va a ser más apreciado por el sexo femenino. En cuanto a educación, cuando hablamos de una educación, de que puedan ser productos que ellas puedan planear la educación de sus hijos o que puedan tener algún beneficio en cuanto a la educación,
también son más afines a ellas. En cuanto al hogar, vemos que todo lo que implica la casa propia, también el largo plazo, como hemos visto en las presentaciones anteriores, son mucho más afines a las mujeres. En cuanto a la salud, vemos tarjetas de crédito, cuentas y servicios que van a una cobertura ya directa a la mujer. Y por supuesto, también en lo que es la asistencia vial, seguros y ayudas también en todo lo que implique la parte vial, es algo que es apreciado y finalmente tuvo mucha productividad al realizarse. Aun cuando vemos que las mujeres acceden menos al sistema financiero, aun cuando vemos que ellas están excluidas, vemos que tienen un comportamiento excelente, vemos que piensan y evalúan mucho más a la hora de endeudarse, que tienen una menor tasa de morosidad, que administran mejor esos recursos que han tomado, que son mucho más emprendedoras e innovadoras, que tienen mayor responsabilidad al hacer frente a esas obligaciones y que presentan mucho más estabilidad en su puesto de trabajo. De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, de cada 100 mujeres que solicitan un préstamo, 99 lo pagan íntegramente. En Paraguay hemos tenido ejemplos también de este tipo de productos. Tuvimos el ejemplo Fielco, de la Financiera de Comercio, que ha hecho una línea de crédito especial para mujeres independientes y de pequeños negocios. Hemos también visto la Banca Comunal, que ha hecho créditos para mujeres en la zona rural y urbana. Hemos visto al BNF, que ha hecho un financiamiento para capital operativo. A Interfisa, que ha dado un crédito rural. A Itaú, que ha generado también un proyecto para generación de nuevos negocios verdes de mujeres emprendedoras en el área rural. Como vimos, en el área rural es donde menos participación tienen las mujeres en las empresas, en las zonas de liderazgo. Y el Banco Visión, que ha generado también una tarjeta de crédito y cuentas. Estos son algunos de los ejemplos. Hay todavía más y más productos también generados en el país. Hay beneficios y vemos también que hay beneficios donde cuando la mujer paga en tiempo y generando en tiempo y forma, también le permiten acceder a otros productos, algo que ha funcionado muchísimo. Pero todos los productos que van dirigidos a mujer van con una alta capacitación y formación. Es eso lo que más ellas aprecian, o con la que más apreciamos. Y acá me encanta, o me gustó presentar esto. Fundación Paraguaya es una entidad que hemos apoyado dentro de nuestro programa de FISALCO, dentro de la pandemia. Ellas tienen como clientas mayoritariamente a las mujeres, están en 16 departamentos y han utilizado este producto nuestro para capital operativo y financiamiento de pago de salario a través de un comité de mujeres. Ellos trabajan a través de una banca comunal y acá vemos que también las mujeres no solamente son emprendedoras, no solamente pueden llevar y pueden ser incluidas en el sistema financiero, sino que cuando son incluidas, y en este caso particular, lo hacen de una forma empática y comunitaria, que también la llevan a un gran grupo, no es algo individual. ¿Qué hacemos a través de AFD? Como les dije, como una banca de desarrollo no podemos pensar en el desarrollo sin una equidad. No podemos pensar en un país si no buscamos disminuir estas brechas y conseguir que más mujeres paraguayas accedan al mercado laboral y accedan al sistema financiero. Nosotros hemos ya solicitado en los formularios a partir del 2019 la inclusión de estos indicadores de género. Lo primero que tenemos que tener es información. Segundo, que hemos hecho bajo el programa de eficiencia energética, el BIT y la FD implementarán talleres dirigidos a estas mujeres. Y también todo lo que tenga que ver esa educación tan necesaria para el tema de finanzas y también el empoderamiento. Y también dentro de ese mismo programa de eficiencia energética se buscar una participación más equitativa en las mujeres. Entonces que estaríamos comenzando con estos talleres directamente dirigidos. Estos son los datos que ya hemos tenido. Y acá podemos ver que en lo que es el producto de primera vivienda, que va de 1 a 7 salarios mínimos, la brecha es mucho menor de lo que es en el producto Mi Casa, que es a partir de 7 salarios mínimos. Acá vemos que 46%
de nuestros préstamos fueron originados por mujeres. Pero cuando vemos el producto de educación, vemos que más mujeres han solicitado este producto que los hombres en estos últimos años. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos para las pymes? ¿Qué tenemos para las microempresas? Antes que nada, un producto que quitamos en el COVID que se llama ProReactivación. Es un producto destinado para todo lo que implique capital operativo, pago de salario, inversiones que hagan al curso habitual de negocio. Nunca habíamos generado un producto de capital operativo hasta 7 años de plazo y hoy lo hicimos dentro del contexto de una pandemia, con periodos de gracia y manera de que estas pequeñas pymes puedan acceder a este programa. Acá le facilitamos todas las instituciones que hoy están ofreciendo este programa de pymes. También tenemos un producto que es Bicrédito, en el cual vamos para todas esas pymes que facturan hasta 2.500 millones. Esto, cuando es capital operativo, va hasta 5 años de plazo. Cuando es un bien y es un activo, puede ir hasta 12 años de plazo. Y es un producto que lo utilizan mucho tanto los bancos financieros y cooperativas que están en este sector. Acá volvemos a mencionar. También tenemos un producto ProPymes, que son para aquellas empresas un poco más grandes que ya pueden facturar hasta 15.000 millones de guaraníes. En este caso también vamos hasta un plazo que son 12 años de plazo y 2 años de gracia. Y esto implica que quieran ya hacer una infraestructura, adquirir inmuebles productivos y que sean inmuebles que vengan y que tengan que ver con el negocio, comprar maquinarias. Y es un producto que en los últimos años ha sido, y realmente las fotos que están viendo son efectivamente de proyectos que hemos financiado en esto. También están las empresas, las entidades que están ofreciendo. Y acá quiero hablar de nuestro producto de Proeducación. Proeducación es un producto que yo creo que más que nadie le interesa a las mujeres. Es un producto que permite que podamos pagar desde las matrículas hasta los pasajes, hasta los materiales didácticos, hasta los gastos de vivienda, en todo lo que implica educación. Este producto va hasta unos $90.000 o su equivalente en guaraníes y va hasta plazos de 10 años con 6 meses de gracia. Cuando hablamos del Fondo de Garantía del Paraguay y cuando hablamos de pymes, no podemos hablar de lo que fue esa herramienta. Mencionamos, indicamos que las mujeres necesitan también tener un soporte, tener una garantía adicional. Cuando ellas no pueden ser las titulares de sus activos o tampoco dar esos activos en garantía, es ahí cuando un fondo de garantía puede ser más que relevante. El año pasado, si contamos la cantidad de garantías otorgadas, el 81% fueron a micro y pequeñas empresas. Si contamos los montos, más del 56,7% fueron a estas pequeñas. Lamentablemente hoy no tenemos estos datos agregados por género, pero creemos que a partir de ahora ya vamos a estar solicitando generar también desde el Fondo de Garantía esta información. AFD sigue impulsando el desarrollo económico y la generación de empleo a través de la canalización de los recursos financieros. Es eso lo que queremos. Queremos que lleguen estos recursos financieros y que lleguen a toda la población con la equidad que corresponde. Y me quedo con una frase que dijo el Papa: Dios bendiga a la mujer paraguaya, la más gloriosa de América. Yo creo que si el mundo nos reconoce el valor de la mujer paraguaya, es importante que nosotros también lo reconozcamos. Muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda, por la presentación. Bueno, ahora vamos a pasar a un espacio de preguntas. Nosotros seleccionamos una pregunta por panelista. Igual los participantes, si tienen otras preguntas, pueden ir escribiendo en nuestro chat. Bueno, la primera pregunta va para la señora María José Roa. Dice, ¿cuál cree es el rol de la mujer en el periodo de reactivación económica en que nos encontramos, tanto para Paraguay como para la región? Gracias por la pregunta. Yo creo que aquí son dos cosas. La primera es cuál es el rol y otra cosa es que pueda ejecutarlo. Efectivamente. Yo creo que al final del día una economía más productiva, más eficiente, más solidaria, ya se ha mostrado con varios trabajos
tanto a nivel macro, hablando de economía, como a nivel de empresas, que son aquellas que son más diversas en términos de género. Entonces, yo creo que todos los países de una u otra medida se han visto muy golpeados económicamente por la crisis. Va a haber que hacer muchos esfuerzos y el esfuerzo tiene que ser común. Entonces, yo creo que un tema del que no hablé, pero que también creo que han tocado algunas de mis excelentes colegas en el panel, ha sido que las mujeres tienen además distintas habilidades socioemocionales, o lo que se llaman habilidades para la vida, a la hora de cómo negocian, cómo son más cooperativas, más empáticas, y eso hace falta en cualquier tipo de empresa, en cualquier tipo de institución y en cualquier tipo de país. Entonces yo creo que el rol es importante, pero el rol hay que dárselo, porque mientras las mujeres no estén posicionadas en situaciones o en puestos de poder donde se toman decisiones, ¿no?, en términos de política pública y agenda de género, si no hay mujeres diseñando esa agenda, pues tampoco, ¿no? Entonces, tanto a nivel de las políticas que se deben de ejecutar, de las empresas, y de la economía en su conjunto, ¿no? Yo creo que ese es el rol más importante, pero por un lado está el rol, como empecé diciendo y con eso acabo, pero por otro lado es que se den las circunstancias para que se puedan o para que podamos hacer y ejecutar esos roles. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, señora María José. La siguiente pregunta va para la señora Palmira López Fresno y dice: ¿existen otros programas similares a MIPYME en la región? ¿Podría comentar brevemente los casos de éxito? Muchas gracias, Liana. No sé si se refiere a casos de éxito en inclusión financiera o... Entiendo que es de programas similares en la región. Vale. A ver, por un lado, el comentar, porque esto es muy importante desde ese enfoque de redes de colaboración que comentaba y de cooperación, que una de las responsabilidades que asumió MIPYME Compite, muy impulsado desde el Ministerio de Industria y Comercio, es articular una red de colaboración con otros programas que hay en el país que trabajen en alguna de las áreas en las que trabaja MIPYME Compite, que cubre alguno de los ejes o áreas temáticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, en materia de inclusión financiera, sí que estamos evaluando y, bueno, hemos mantenido contacto con un programa financiado por la Cooperación Española, por AICID, que implementa Plan International y que trabaja con jóvenes emprendedores. O sea, en inclusión financiera, básicamente eso. Y, por supuesto, el capitalizar, si me lo permiten, toda la experiencia que tiene uno de nuestros socios implementadores, que es Grupo Banco Mundial, trabajando en inclusión financiera en la región, pero como Grupo Banco Mundial, ¿no? O sea, inclusión financiera, saben que no solamente es... El promover microfinanzas, no solamente promover la digitalización de servicios financieros, también todo contribuye, pero en todos esos diferentes ejes el Banco Mundial viene trabajando en diversos países de la región y ahí sí que tenemos varias experiencias de éxito, ¿no? Tanto en digitalización para mujeres, en digitalización en general para MIPYMES y también, por ejemplo, en lo que se puso en marcha recientemente con vosotros, con el Banco Central, que es la plataforma para las garantías mobiliarias, la plataforma SEOG. O sea que ahí sí que hay diversas experiencias que capitalizamos. De otros programas similares que haya habido en la región, bueno, pues tenemos casos de promover, pero esto ya comentó aquí la presidenta de la AFD, María Fernanda, en promover productos específicos para mujeres y productos específicos para MIPYMES, por ejemplo, asociativas rurales, ¿no? En Colombia, en Perú, en Nicaragua. No sé si quien hizo la pregunta está interesado en prácticas específicas por alguna razón que si me escribe le puedo compartir.
pero sí que es muy importante el capitalizar ese conocimiento tanto a nivel regional, entre proyectos de cooperación y también con organismos e instituciones como puede ser el Banco Interamericano, como puede ser la CEPAL. Entonces quedo a disposición para que me escriban la última hoja de mi presentación. Si la comparten está el correo y con gusto ahí le compartimos buenas prácticas que haya. Muchísimas gracias, Palmira. Bueno, la última pregunta va para la señora María Fernanda Carrón y dice, ¿tienen planes para canalizar esfuerzos a través de créditos para apoyar a más mujeres de la AFD? Gracias, Liana. Sí, por supuesto que tenemos planes. Es esto y todo este estudio y todos estos datos que nos dan la necesidad de enfocar aún más planes específicos para mujeres. Tenemos estas experiencias en el país, pero tenemos también experiencias de otros productos a nivel mundial que promuevan a la mujer como titular del crédito o como titular de la cuenta. Entonces, vamos a iniciar con estos proyectos que ya hemos acordado con el BID y a partir de ahí estaríamos generando unas nuevas condiciones y nuevos planes, principalmente para las pymes y para las mujeres emprendedoras. También pongo a disposición nuestra página web y mi correo en particular, de manera que si tienen más consultas sobre estos productos que hemos mencionado, nos puedan escribir y puedan consultar también. Es importante que conozcan, para el momento de ir a sus instituciones financieras, puedan ir ya con un conocimiento sobre estos productos. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, estimados participantes, albergamos la esperanza de que este foro se convierta en un punto de encuentro para agentes económicos, políticos, sociales y sobre todo financieros. Esperamos con el mismo alcanzar a los responsables de la inclusión de mujeres en diferentes ámbitos de la economía y las finanzas. Muchas gracias a las excelentes presentadoras María José, Palmira y María Fernanda por su trabajo y por el apoyo a esta causa. Y sobre todo a ustedes que estuvieron participando a través de Internet, de nuestras plataformas. Aprovecho también este espacio para hacer llegar nuestra admiración a todas las mujeres, madres, profesionales, estudiantes y colegas, cuyos roles se han multiplicado en este desafiante contexto causado por la pandemia del COVID-19. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo foro.